ha habido un estallido social importante que lo comenzaron a hacer los jóvenes de allí en nepalíes, y todo tiene que ver con una restricción y prohibición total, digamos, del uso de redes sociales en Nepal. Es un país de 30 millones de habitantes, me gustaría situarlo, 30 millones de habitantes, frontera con China, ¿verdad? Ya se ha desatado desde el día lunes, cuando tenía que comenzar esa prohibición del uso de redes sociales en ese país. Comienzan los jóvenes primeros a protestar, pero ahora se han sumado mucha gente, no los jóvenes, sino gran parte de la población, sobre todo en Katmandú, que es la capital, y ya van al menos 25 personas fallecidas en estas protestas que fueron masivas, violentas, fueron reprimidas. Y aquí hay varias cosas después de analizar, que más allá de las redes sociales, hay una crítica a un gobierno corrupto que ha existido por muchos años. La corrupción es un gobierno comunista donde se le criticaba que a los hijos de estos políticos comunistas tuvieron una vida de lujo, mientras el pueblo pasa hambre. Entonces están quejándose también de la falta de trabajo, como y eso que todo se concentró en las redes sociales, pues claro, empezó a aparecer y por eso las prohíben. Exacto. Oye, desde todo el 2008 era en esta monarquía, ira. era una monarquía hasta el 2008, ¿no es cierto? Después hubo esta especie de revolución, ¿no es cierto? Termina la monarquía y parten los gobiernos, entre comillas, ahí democráticos. Hay como 3 partidos comunistas, uno que es leninista, estalinista y otro que es como más de centro. Bueno, o sea, pero hay todos los partidos son comunistas, ¿no es cierto? Yo me pregunto, ¿qué dice Janet Jara sobre Nepal? Primera pregunta del debate del día, los colegas, ¿no? Oye, el Partido Comunista, entonces, que prohíbe, mira, Facebook, TikTok, prohíbe una serie de redes sociales, porque justamente a través de las redes sociales se denunciaba estos abusos del Partido Comunista ahí presente en Nepal. Oye, pero hubo imágenes brutales. Parte de esta generación Z, que son los jóvenes, con, ¿no es cierto?, incendio principalmente a casa, sobre todo a la del primer ministro. Oye, pero muere quemada la esposa del primer ministro. No te puedo creer. Oye, hay registro incluso de la huida. Amiga, ¿nos puedes describir las imágenes? Porque yo creo que... Las imágenes de forma masiva empiezan. Las protestas se tornan cada vez más violentas. Obviamente vienen los enfrentamientos con la policía local, pero la indignación llevó a tal extremo que varios de estos grupos, Katmandú, la capital, varios de estos grupos comenzaron a ir a estas viviendas de lujo de este gobierno comunista y empezaron a quemar la casa del primer ministro, a quemar la casa de los ministros, del gabinete. Quien ven ustedes corriendo allí es el ministro de Economía. Es el ministro. El que está casi sin ropa, el ministro de Economía tratando de escapar por un río. Porque temían todos por su vida. Tanto es así que cuando quemaron la casa del recién renunciado primer ministro a raíz de este conflicto, muere quemada su esposa. Oye, ¿y la esposa del primer ministro el ejército se cuadró con el pueblo? El ejército no está reprimiendo las protestas, pero que, a ver, está el tema de la cúpula militar, que son los que están ahora a cargo de todo esto, porque el renunciado primer ministro, que también está el registro si lo quieren buscar, con un grupo de funcionarios logra escapar de toda esta quema una vez que renuncia, el presidente le acepta esa renuncia, huye en helicóptero. Y no huye solo, sino que es impresionante, es como si llevaran, cuando están estos helicópteros que llevan agua, claro. Pero en esa como en el canastillo, no sé cómo explicarlo, iba escapando en helicóptero no solo el primer ministro, sino varios de sus funcionarios. Mira. Y es por eso que él no estaba. A quien ven en pantalla es el ministro de Economía, escapando por el río. Por el río. Entonces, ¿le sacaron la ropa? Le sacaron la ropa, lo golpearon y todo. Y él sobrevivió. ¿No? Él sobrevivió, ¿no? Estaban matando. Imagínate que quemaron viva a la señora del primer ministro en la casa. Comenzó por prohibirles acceso a redes, digamos. Exacto. Así parte todo. Así parte todo. Pero no es solamente como un grupo de jóvenes que dice quiero tener TikTok, ni nada, sino que a través de las redes sociales se mostraban los abusos del Partido Comunista ahí. ¿Te das cuenta? O sea, es un poco eso, la corrupción. Ese abuso que hace tú alusiones, que en el fondo la gente, la concentración de la riqueza. A nivel interno, estaban pasando por una economía que no estaba bien. Había muchas desigualdades. La gente empezó a criticar no solo las cifras de desempleo, de criminalidad, sino más bien
les molestaba mucho el tema de la corrupción de gobiernos que hace muchísimos años son comunistas y veían que se daban lujos. Y veían cómo los hijos de estos líderes políticos comunistas vivían y ostentaban. O sea, no estas casas solo lujosas, autos, en vehículos de lujo. Entonces, de lujo, todo eso se empezó a denunciar. denunciar. Entonces se decreta esta normativa del veto de las redes sociales que tenía que comenzar. Y comenzó el día lunes. Se cerró todo lo que era Facebook, Instagram, WhatsApp. Voy a dar un poquito de cifras porque hablan de 26 plataformas de redes sociales y el acuerdo era el siguiente, que en definitiva se le habla a las empresas de internet a cargo de estas redes sociales, hagamos un acuerdo. Ustedes van a pasar primero por el filtro nuestro, digamos, como país, de lo que pueden y no pueden hacer. Lula hizo algo parecido en eso de las redes sociales y se le obligaba a cada una de las empresas para renovar esta licencia de 3 meses, durante 3 meses y iban renovándolo cada 3 años y luego que se gestionara, digamos, ese acuerdo, podían en definitiva también cerrarse todo el tema del uso de las redes sociales. Bueno. La reacción Z, los jóvenes, en los primeros que se lanzan. Es que ahí, mira, esto es, por supuesto que es un extremo, es una crisis que probablemente va más allá de lo digital y debe haber venido de lo social. Los mismos jóvenes dicen, esto es más que allá de lo digital. Pero también cuando el gobierno dice, o el gobierno caído, digamos, dice, bueno, el contenido en las redes va a pasar por mí primero. Sí, pues. Es una discusión que uno recordemos lo que pasa con China, ¿quién determina qué se puede publicar? ¿Quién es un bot? ¿Quién no es un bot? ¿Quién es un discurso de odio? ¿Quién no lo es? Vamos a poner una suerte como de centro de control. Una hipotética, China, perdón, una hipotética, es que estoy pensando desde la democracia occidental nuestra. Porque ahí esto es un extremo, ok, no voy a mezclar peras con manzanas, esto es un extremo. Esto es un extremo y probablemente una crisis política, social, donde el tema de lo digital fue, digamos, el detonante, pero debe haber venido de antes. Fue la llama. Ya, pero tranquila, porque tú dices, aquí el gobierno le expresó, te estoy citando a ti, amiga. Estoy citándote a ti. Tú dices, el gobierno le expresó a las compañías, digamos, de distribución de red que se tenían que tenían que registrarse y que a partir, digamos, de una suerte de control centralizado, se podían, digamos, emitir los juicios para evitar, me imagino, una serie de cosas. Que es una discusión que hemos tenido en varios países, incluso en el nuestro. Ya, ok, ahora con el tema de los bots, ¿no? Claro, en la regulación. ¿Quién determina, o sea, frente a una ley de medios que tanto le gustan a algunos, digamos? Ya, ok, porque todo es ley de medios, a partir del tema de los bots, que no estoy de acuerdo con los bots, ni con las fake news, ni con nada. Pero ¿cuál es la solución? Una ley de medios, ya. Que norme la propiedad de los medios, solamente que regule. Pero al final tú lo que quieres regular no es solamente la propiedad de los medios, la propiedad de los medios es un accesorio. Tú lo que quieres regular es la narrativa, lo que se dice y lo que se dice de las cosas que pasan. ¿Me entiendes? Porque las cosas no es tan importante lo que pasa, sino que lo que se dice de lo que pasa. Entonces, ¿quién regula? ¿Un gobierno regula? ¿Una comisión regula? 3, 4 señores nombrados por alguien que dice, mire, esto es un discurso de odio, esto no. Esto se puede publicar, esto no. Ah, no, ese señor no puede tener un canal, este caballero tampoco, no. Este señor sí. Es una tremenda discusión. Es difícil. Pero ¿sabes qué pasa? Habla el ministro de Comunicaciones y dice, ya, ustedes no se le bloquea todos los servicios porque no llegaron a firmar ese acuerdo de regulación. Y terminamos acá. Y terminamos en esto. Oye, fíjate que, pero yo creo que ahí va, en esa aeronave debe ir escapando el primer ministro. Oye, pero además hay un factor, porque dentro de todos estos países, el único que no tenía crecimiento económico era Nepal. Porque es una zona muy próspera, ¿no es cierto? Con diferencia, sí, con la concentración en un grupo, ¿no es cierto? Con diferencia, lo que ocurre además, bueno, en India y todo. Pero esta zona, este país no tenía crecimiento económico y mucha diferencia. Entonces ahí hay, sí, mucho dinero concentrado en los gobernantes, ¿no es cierto? Con la gente empobrecida, que parte con los jóvenes, pero después ya vimos que sale toda la población en masa. La imagen de el palacio ahí de gobierno incendiando
poniéndose bien impresionante, la indignación. Bueno, y aún es esa justamente mira, en llamas. Uno lo podía ver, lo vimos en Haití en algún momento, ¿te acuerdas? Que también había un asalto al Palacio Presidencial y ha pasado también en otros. Entonces, creo que todo es muy llamativo y muy interesante y dolorosamente interesante, porque creo que hay que masticar totalmente, esto. Pero el gatillante digital me deja como medio es un estallido social con todo pero con toda su el letra. elemento que lo detona, si yo sigo tu relato, la causa, como parte de todo esto, de un control férreo del gobierno a lo que se dice en redes sociales, que es lo que tú... Yo no he leído mucho el tema, estoy siguiendo lo que tú estás diciendo. No, claro. Y... Me parece que es súper interesante. Existe en China. Porque, Eso ya pero para la discusión nuestra también. Pero sí que hemos discutido estas últimas 2 semanas con el tema de los bots. ¿Qué hemos discutido? ¿Cuál es la contrapartida de algunos? No quiero mencionar a nadie en particular ni politizar esta discusión, pero algunos dicen, para terminar con la fake news y la utilización maliciosa, mañosa, odiosa, mentirosa, mafiosa de las redes sociales, algunos dicen, hay que tener una ley de medios. Claro. Ley de medios, ley de medios, ley de medios. Pero ¿qué es una ley de medios? Controlar la propiedad, definir la propiedad. Ya, y al definir la propiedad, ¿qué quiero definir? Porque finalmente no es la propiedad lo que una ley de medios quiere normar. Lo que quiere normar efectivamente una ley de medios es la naturaleza de los mensajes que se emiten. Porque no estás normando la propiedad, si tú mentiste, cometiste igual un delito. Entonces eso no queda sancionado. Mentiste. Claro, tú mentiste. ¿Y ahí cuál es la solución? Yo creo, claro. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Bloquearte la cuenta? ¿Bajarte la cuenta? ¿Quién determina que es una mentira y que no? Bueno, ahora lo determina... Mira qué importante, lo determina Elon Musk. Porque Twitter, justamente tanto así, que muy amigo de Trump, y Trump se da cuenta que necesita otra red social para hacer sus comunicados, porque es importante lo que digo, y los silencios también son importantes, si algo se dice, no sé. Por eso el tema que dice José es muy importante en términos de decir, la libertad, está permitido todo, porque la libertad es muy maravillosa, pero estoy yo, puedo decir lo que quiera, insultar, es que ahí está el dilema, o no. Tú lo acabas de decir. Sí. Qué inteligente eres. Tú también. Yo no estoy diciendo que haya que edulcorar o limpiar o santificar a aquellas personas que mienten. No estoy diciendo eso. No. Ni que no se usen los medios de comunicación tanto de masas como digitales con una irresponsabilidad brutal que uno salga a decir cualquier cosa y a cualquier persona. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, que frente al desafío de construir un sistema de medios, tanto de masas como digital, amable, con cierta veracidad, con cierto respeto, ante ese desafío, la solución que se plantea no es fácil, no es llegar y decir, hagamos una ley de medios, hagamos un comité donde... No, es muy difícil. Hay que revisarlo. Autorregulación. Pero hay que masticarlo. Lo que te digo es que hay que masticarlo. No es, si sale hoy día un ministro o una ministra a decir, bueno, aquí o en cualquier parte del mundo, mire, como están todos mintiendo en redes sociales y esto es desinformación y esto es... Vamos a mandar un proyecto de ley de medios. Ojo ahí, no es automático, eso es lo que quiero decir. Ya, pero tengámonos un segundo en Twitter. Por ejemplo, ¿qué dijo Lula? ¿No es cierto que nos llega aquí porque está en la región, está más cerca? Lula lo que dice es que Twitter tenga una sede en el país, que es exactamente lo que ocurre en Nepal, ¿no? Que todos ellos se registren y tengan una sede en el país. Y ahí parte la sospecha. Entonces va a haber una relación directa. ¿Quiénes van a tener la posibilidad entonces de tener injerencia en esas sedes locales? Y ahí es cuando los jóvenes dicen, no, pues nosotros queremos estar conectados a la red internacional y no con una sede en Nepal. Claro. Esa es la raíz del problema. El poder que tienen las redes sociales, tú sabes cómo ocurrió con Facebook. Me estoy acordando de la campaña política de Trump versus Hillary Clinton y cómo a través de Facebook se detectaba, ¿verdad?, cuáles eran los indecisos. Y a esos indecisos, esta gente o los bots, como ustedes lo llaman, hacían toda una campaña de desinformación, en este caso, en contra de Hillary Clinton para que votaran por Donald Trump. Entonces, súper complejo el tema. Y acá, claro, se desató, pero
se desató este caos total con una gravedad en los acontecimientos, una cúpula política totalmente descabezada, la gente airada, esto continúa lamentablemente, y donde comienza con esto que se dice que es la generación Z, porque son los jóvenes los primeros en sacar la voz, porque todo esto está ya a raíz de las redes sociales, su prohibición, pero en realidad fue el detonante de una situación mucho más grave que está enfrentando Nepal y que tiene que ver con la frustración, el estancamiento económico, el desempleo, las graves desigualdades, un ingreso per cápita de $1.300, casi un 7,5% de la población que se fue a trabajar al extranjero porque no contaba con oportunidades ahí mismo. Así que bueno, en una tensión que continúa, por supuesto, es de esperar que no haya más víctimas fatales, pero ya macabro lo que le ha ocurrido en esta quema de varios de casas de la cúpula política, donde quemaron, literalmente quemaron viva a la esposa del renunciado primer ministro. Por Venezuela.